Hola, hola mis pequeños, ¿cómo están mis príncipes y mis princesas? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya disfrutaron de este pequeño receso? ¿Ok? Adelantamos, hicimos cualquier cosita que teníamos por allí pendiente y sobre todo lo más importante, nos lavamos las manitos, ¿sí? Entonces quiere decir que ya estamos listos para empezar con nuestro siguiente curso. En esa oportunidad, adivina adivinador, ¿con qué curso continuamos hoy? Con nuestro curso de comunicación. Perfecto. Y a ver, ¿quién recuerda algo de lo que hemos visto en nuestro curso de comunicación los últimos días? Hemos hablado sobre los verbos y la forma en cómo se utilizan, es decir, hemos conjugado verbos. Recuerden, chicos, que conjugar verbos significa cambiar el final de un verbo de acuerdo a la persona que se esté hablando y al tiempo en el que esté la oración. Muy bien. Por ejemplo, hoy vamos a seguir conjugando verbos. Vamos a seguir relacionando los verbos con las personas y con el tiempo. Es decir, vamos a seguir conjugando verbos. Y en esta oportunidad tenemos un ejercicio bastante sencillo como todo lo que hemos hecho. Aparte de que ya ustedes saben bastante, entonces me pueden ayudar, ¿verdad? Veamos. Nos dice, cambiamos el tiempo de los verbos. Cambiamos el tiempo de los verbos. ¿Cómo es eso? Pues fíjense, ya les digo, cambiar el tiempo de los verbos significa que vamos a modificar el verbo del tiempo. Por ejemplo, en la primera oración vamos a cambiar este verbo a pasado. En la segunda oración vamos a cambiar este verbo a futuro. Y en nuestra última oración vamos a cambiar el verbo a presente. Vamos a colocarlo por acá en un costadito. Entonces ya sabemos, en la primera oración tenemos que colocar el verbo en pasado. En la segunda oración debemos colocar el verbo en futuro. Recuerden que el pasado es algo que ya fue, ya se hizo. El futuro es algo que probablemente va a ocurrir. Y el presente es lo que está ocurriendo ahorita, en este momento. Entonces, bien, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es saber dónde está el verbo. Vamos con la primera oración. Alonso leerá un cuento. ¿Qué es lo primero que debemos identificar? El verbo. Y si no lo encuentro, volvemos a leer. Alonso leerá un cuento. ¿Cuál será el verbo? ¿De quién están hablando en la oración? De Alonso. Para saber cuál es el verbo, puedo preguntarme, ¿qué hará Alonso? Me están diciendo que Alonso leerá un cuento. Muy bien. Entonces el verbo es leerá, lo que Alonso piensa hacer, porque está en futuro. Muy bien. Pero me indica que ese verbo debe estar en pasado. ¿Cómo sería entonces? Yo puedo decir, Alonso leer un cuento. No, ¿cómo puedo decir que Alonso ya? Alonso leyó. La forma correcta de escribir el verbo en pasado es leyó. Y así hemos conjugado este verbo. Alonso leyó un cuento. ¿Ven qué fácil es? Lo primero es identificar cuál es el verbo y luego saber en qué tiempo lo debemos conjugar o a qué tiempo lo debemos relacionar. Recuerden, mis niños, que conjugar es relacionar el verbo con el tiempo en el que se está hablando o que están ocurriendo las cosas, ¿ok? Nuestra segunda oración nos dice, Rodrigo hace su tarea. Rodrigo hace su tarea. ¿Cuál será el verbo? ¿Qué está ocurriendo?
Me están diciendo que Rodrigo hace su tarea de hacer, del verbo hacer. Entonces el verbo es hace. Pero tengo que ahora colocarla en futuro. ¿Cómo será? Rodrigo hizo su tarea. No, ese es pasado. Rodrigo hace su tarea. Ese es presente. ¿Cómo será en futuro? Rodrigo hará. Muy bien, chicos. Hará su tarea. Así vemos entonces que para colocar el verbo leer en pasado debo colocar Alonso leyó un cuento. Para colocar el verbo de nuestra segunda oración en futuro, ¿cuál es el verbo? Hace. Muy bien. Y hace está en pasado. No, en pasado sería hizo. Pero me están pidiendo que lo coloque en futuro. Quiere decir entonces que debemos cambiar la forma de hará. De esta manera dice Rodrigo hará su tarea. Y ahora tengo esta última oración de este ejercicio. Papá llegó del trabajo. Papá llegó del trabajo. Llegó. Quiere decir que ya ocurrió. Está en pasado. Pero me está indicando que lo debo colocar en presente. Que es algo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo haría? Puedo colocar papá llegará del trabajo. No. Puedo colocar papá llega del trabajo. Así es. Muy bien, mis pequeños. Papá llega del trabajo. Es muy fácil, mis niños. Lo único que debemos tomar en cuenta es primero saber cuál es el verbo. Y si se nos hace un poco difícil, podemos leer varias veces. Y si todavía se nos está haciendo difícil, preguntamos qué está haciendo la persona de la oración, o el animalito o la cosa. ¿Qué está haciendo en la oración? ¿Cuál es la acción que está ocurriendo en la oración o qué está ocurriendo en la oración? Luego, tenemos que verificar en qué tiempo está ese verbo. ¿En qué tiempo está ocurriendo? Si ya ocurrió, si está ocurriendo ahora o si ocurrirá pronto, ¿ok? Y después tenemos que estar atentos a qué verbo lo tengo o a qué tiempo, muy bien, a qué tiempo lo debo relacionar. Por eso, en la primera oración debíamos relacionarlo en tiempo pasado. Por eso colocamos ahora Alonso leyó un cuento. En la segunda oración debíamos llevarlo a tiempo futuro. ¿Qué nos decía? Rodrigo hace su tarea. Estaba ocurriendo en ese momento, está ocurriendo en este momento. Pero como lo tengo que expresar en tiempo futuro, debo relacionarlo con el futuro. Rodrigo hará su tarea. Y en nuestra última oración debía colocar el verbo en presente. ¿Cuál es el verbo? Llegó. Es lo que está ocurriendo en la oración o lo que ocurrió. Está en pasado y me pide colocarlo en presente. Podría poner llegará. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegará sería en futuro. Muy bien, chicos. ¿Ven qué fácil ha sido? Claro, cuando ustedes me ayudan es mucho más fácil. Así que ahora están comprometidos para ayudarme en el siguiente ejercicio que también está bien, pero en este otro ejercicio donde se comprometieron a que me van a ayudar, también vamos ahora a completar la oración con el verbo que corresponde. Por eso nos dice acá, escribo el verbo que corresponde. ¿Qué debemos ver en la oración? De quién se está hablando y en qué tiempo se está hablando. De esa manera podemos saber cómo vamos a colocar el verbo. De todas maneras, fíjense, acá nos están indicando cuál de las dos formas podemos utilizar para cada oración. ¿Qué quiere decir esto?
que en la primera oración puedo utilizar come o puedo utilizar comen. ¿Y de qué depende? Depende de la cantidad de personas, animales o cosas de las que se esté hablando. Muy bien. Lo mismo ocurre en la segunda oración. Puedo utilizar montaron o puedo utilizar montó. O sea que todo depende de quiénes se está hablando en cada oración. Vamos a leer con cuidado. En cualquiera de los casos, lo más importante es leer con mucha atención, prestar mucha atención para poder ubicar cuál es el verbo que debemos utilizar correctamente. A ver, mi primera oración dice, mis gatitos, espacio, quiere decir que acaba el verbo. Mis gatitos todo el día. Mis gatitos, espacio, todo el día. ¿Qué le faltará allí? Me dicen que puedo escoger. Puedo colocar come o puedo colocar come. A ver, ¿puedo colocar come? Podría colocar mis gatitos come todo el día. ¿Se adapta? ¿Puedo relacionar come con mis gatitos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando me hablan de mis gatitos, están hablando en plural. Quiere decir que son varios. Y cuando digo come, estoy hablando de uno solo, de una sola persona o de un solo animalito. Entonces, ¿cuál sería el verbo correcto que debería ir allí? Come. Muy bien. De esta manera, ahora sí la oración está completa. Mis gatitos comen todo el día. Todo el día quiere decir que está en presente. El verbo está en presente. La segunda oración. El bebé, espacio, todo el día también. El bebé, espacio, todo el día también. Si los gatitos comen todo el día, quiere decir que el bebé es uno solo. Come. Muy bien. Como es uno solo, sí puedo relacionar el verbo come. La oración está en presente. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es todo el día. También, o sea, que es algo parecido a lo que estaba haciendo el gatito también, todo el día. ¡Qué traviesos!, ¿no? Bien, ahora la segunda parte. En esta segunda parte es muy parecida a la primera, a las dos primeras oraciones. Solo que en este caso vamos a utilizar el verbo montaron o montó, según de quiénes se está hablando en la oración. ¿Ok? A ver, esta oración. Eduardo, espacio, bicicleta ayer. Eduardo, espacio, bicicleta ayer. Ayer quiere decir que ya ocurrió. Cuando me hablan de Eduardo, me hablan de una sola persona. Entonces, ¿cuál es el verbo correcto que debo colocar? Montó. Muy bien, chicos. De esta manera dice, Eduardo montó bicicleta ayer. Recuerden, mis pequeños, que el verbo es la acción, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió o lo que muy probablemente ocurrirá. Y luego, nuestra segunda oración de esta segunda parte nos habla. Sus amigos también, espacio, bicicleta ayer. Sus amigos también, bicicleta ayer. Sus amigos, me están hablando de varios. Entonces no puedo decir sus amigos también montó bicicleta. Porque montó es para una sola persona. Entonces,
Cuando me dicen sus amigos, me están hablando de varios, me están hablando en plural. ¿Qué quiere decir? ¿Qué verbo debo colocar? Montar. Muy bien. Sus amigos también montaron bicicleta ayer. ¿Ven qué fácil es, chicos? Solo debemos recordar. Primero, ubicar cuál es el verbo. Y segundo, relacionarlo correctamente con de quién se está hablando en la oración, con la persona, animales o cosas de que se está hablando en la oración y con el tiempo en el que está la oración. En esta primera parte, la oración está en presente. Por eso colocamos los verbos en presente. En la primera hay varios, colocamos en plural. En la segunda parte, el tiempo fue ayer, en pasado. Y la primera está una sola persona. Entonces quiere decir que está en singular. Entonces, el verbo lo vamos a utilizar de acuerdo a la persona, animal o cosa de que se está hablando en la oración y de lo que está ocurriendo en la oración y cuándo está ocurriendo, cuándo ocurrió o cuándo ocurrirá. Bien, mis pequeños, igualmente esto lo vamos a seguir reforzando en nuestra aula virtual y por supuesto en nuestras siguientes clases. Por los momentos, nos vemos en un próximo curso. Cuídense mucho. Bye.